Ave María Purísima. Hermanos, les damos una fraterna bienvenida a la casa de Dios en este cuarto día de nuestro novenario. Intenciones de la Santa Misa. Acción de gracias a la Santísima Trinidad, Virgen de Cacupé, Santa Elena, San José, Ángeles Miguel, Rafael, Gabriel, Divina Misericordia, María Auxiliadora, Santa Lucía, Divino Niño Jesús, Santa Clara, San Pío, San Benito, Virgen del Rosario de San Nicolás, por la conversión de Henry, David, Matías, Sol, Ever, Oscar, cumpleaños de Clara, Carlos, Ramón, por el trabajo de Carlos Ramón, salud física y espiritual, Carmen, Manuel y familia, Valeria, José, Gabriel, Lucía, Arnaldo, Elvio, familia Torales Galeano, familia Riveros Martínez, familia Fleitas Venegas, familia Fleitas Valiente, familia Fleitas Cano, familia Fleitas Benítez, familia Fleitas Machuca, familia Fleitas Colmán, familia Vázquez, Valeria, José, Ramona, Rodrigo, Emma, Ramona, Eulalia, Osvaldo, Claudelino, Alicia, Porfirio y familia, familia Mesa Isfrán Almirón, familia Mesa, Vidal, Estela, María del Carmen, Manuel, Teresa, Modesta, Guillermo, Iván y familia, Regalada y familia, María y familia, Filomena Agripina. Difuntos: Gudelia, Juan Ramón, Hugo, Valeriano, Crescencio, Irene, Adela, Francisca, Avelina, Juan Alfredo, Justina, Segundo, Adelina, Lucía, Gerardo, Gregorio, Juliana, Cecilia, Pío Ramón, Susana, Luis Ángel, Aurora, Óscar, Pablo, Andrés, Ramón, Modesto, Celestina, Julián, José, Leuterio, Hugo, Martiniana, Pablina, Adolfo, José, Gabriela, Mercedes, Tania, Tamara, Aldo, y por todas las almas del purgatorio. Nos estamos preparando para la fiesta de Santa Elena y hoy la Iglesia en el Paraguay nos pide reflexionar sobre el tema cuidar la casa común. Toda la creación es un regalo de Dios y cada uno de nosotros forma parte de esta creación que Él ama profundamente. Con el corazón agradecido, pongámonos de pie para iniciar esta celebración eucarística, recibiendo a quien la presidirá, el Padre Víctor Cabañas. Cantemos todos juntos. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vaya yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vaya yo te seguiré. Pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. Te seguiré, vamos fuerza, Jesús, te seguiré, a donde vayas. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. ¡Viva Santa Elena! ¡Viva Cristo! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros que nos preparamos para celebrar la fiesta de nuestra santa patrona, y así entonces con gran alegría también hoy nos reunimos
a rezar, a pedir por nuestras intenciones. Muchos de ustedes, ¿quiénes son los primeros que estuvieron cuando comenzó esta comunidad? Yiguami, vemos Guami, la vendemos. Bueno, un fuerte aplauso para ellos, para toda esta gente que fueron los primeros. Muchos ya nos esperan, ¿dónde? En el cielo. Y muchos de nosotros dentro de poco ya hasta ¿dónde? Al cielo. Bueno, claro. Hacerse ya y bebé, todito, porque estuve como párroco también aquí, ¿verdad? Y entonces con gran alegría hoy vuelvo aquí en medio de esta comunidad también, pero en esta oportunidad es justamente para celebrar juntos este camino tan lindo que la mamá de un gran emperador, Constantino, ¿verdad? Que supo enseñar. Muy leña de Santa Elena, pe cambiamos ahí está Santa Elena, ahí chuchipamos y con haga, qué lindo. Así entonces Santa Elena que nos invita, una mujer férrea, una mujer que supo inculcar en su hijo Constantino, que después hizo, imagínense, que todo el imperio romano se cristianizara, imagínense. Quiere decir que la figura de una mamá y la figura de una emperatriz prácticamente, porque cuando muere su esposo, entonces ella es la que toma en realidad el mando. Su hijo Constantino era demasiado chiquitito todavía. Y yo la cuñada siempre lo mandaba a la hoga, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí, allá. Sí, bellente manace. Bueno, pero eso es lindo, en un sentido positivo. Y por eso que hoy también nosotros estamos aquí. La fuerza y la gracia de Dios que ha llegado a través de una humanidad. Y la humanidad que se manifiesta sobre todo a través de las mamás. Y en este caso a través de Santa Elena. Bueno, tenemos nuestras intenciones, son varias nuestras intenciones. Primero, como siempre, agradecemos a Dios por la salud y hoy, como siempre, queremos rezar también por nuestra coordinadora. Vino hoy aquí. ¿Dónde está Carmen? ¿Dónde está? Ya está. Bueno, un fuerte aplauso para Carmen también, porque ella en estos días está haciendo todo su tratamiento, ¿verdad?, contra el cáncer. Así es que, Ana, vamos a pedir al Señor. Bueno, y también otras intenciones, como siempre, ¿verdad?, que tenemos y que traemos, y mucha gente que nos acompañan. Por ejemplo, rezamos hoy especialmente por este muchacho, Alberto Ríos, que sigue en UTI, también ahí peleando por la vida después de un accidente que tuvo. Así es que pedimos y nos unimos a esta familia Alberto Ríos. Y también vamos a pedir por la liberación de Luis Federico, que el Señor también le dé esa gracia especialmente. Y bueno, y por todas las otras intenciones que también nosotros tenemos en nuestro corazón. Iniciamos haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a ponernos de rodillas ante el Señor al iniciar nuestra Eucaristía y pedir perdón humildemente a Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie.
Oración. Señor Dios nuestro, que enriqueciste con abundancia los dones celestiales a Santa Elena, concédenos que imitando sus virtudes en la tierra, podamos gozar con ella de la felicidad eterna en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Abramos el corazón a la palabra que será proclamada y dejemos que ella despierte en nosotros el deseo de cuidar la creación que hemos recibido del Señor. Lectura del libro de la sabiduría. Vamos, por naturaleza, son todos los hombres que han ignorado a Dios, lo que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es, y al considerar sus obras, no reconocieron al artífice. En cambio, tomaron por dioses rectores del universo, al fuego, al viento, al aire sutil, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros luminosos del cielo. Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas, ellos los consideraron como dioses, piensen cuánto más excelente es el Señor de todas ellas, ya que el mismo autor de la belleza es el que la creó, y así quedaron impresionados por su poder y energía. Comprendan a partir de ella cuánto más poderoso es aquel que la formó, porque a partir de la grandeza y hermosura de las cosas se llega por analogía a contemplar a su autor. Sin embargo, estos hombres no merecen una grave reprensión, porque tal vez se extravían buscando a Dios y queriendo encontrarlo. Cuando viven ocupándose de sus obras, las investigan y se dejan seducir por lo que ven. Tan bello es el espectáculo del mundo, pero ni aún así son excusables. Si han sido capaces de adquirir tanta ciencia para escrutar el curso del mundo entero, ¿cómo no encontraron más rápidamente al Señor de todo? Palabra de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje, y las noches se van dando la noticia. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra, y su lenguaje hasta los confines del mundo. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso yo les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en los graneros, ni en los bancos, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo segundo al tiempo de su vida? ¿Por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, las flores, cómo van creciendo sin fatigarse, sin tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de esos lirios. Si Dios viste así a la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, porque se marchita, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se le dará por añadidura. No se inquieten por el día del mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Santa Elena, viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, qué lindo y qué alegría, y muchas gracias por esta invitación, ¿verdad? Por estar con ustedes aquí, volver sobre todo para celebrar y hacer este camino que nos propone siempre la Iglesia, porque novenario, 9 días, vea la famosa 3x3 allá. Pero al final hay ñambo caputa y la 3x3 allá. Pero lo esencial es entender el significado del 3 veces 3, 9, novenario, porque esto significa la gran alegría de que nosotros llegamos a una verdadera conversión. No puede que dice la novenario. Pero por eso tenemos que hacer todos los días. No es yo vengo un día o 2 días o 3 días. No servimos de verdad. Vea que rejono la doctor ve. A la doctora inde peare utaka 8 horas inde. A ver inde de amotagita doctor ve. Je puivo ile y mojar inde. A una vez se uta al día. Da una ile acá 8 horas. A ver un día ande huyo y a ver dentro de 2 días de huye. Ande cueramos ahí. ¿Por qué? Y porque no estás haciendo tu novenario. No te estás meditando así como Dios te dice. O sea, el cambio y la conversión, queridos hermanos, es también un camino de organización en el corazón y en la vida. La vida espiritual necesita también organización. Yande coña ya organizar la y que tú esa la yaguata veñan de yarara pereje. Es lo mismo cuando uno trabaja. De por ejemplo, poner a las 7 de marca. A las 7 de la noche, a las 7:30, veñoñe contaman de, o si no, que tú ya dentro de poco le perdés tamaño de trabajo. A la herero, este día antes hasta el lunes, no, este día martes se carne hoy, hasta con él no va a eres. A pisaré ya de hoy. A vego la planillero, cuéntate, mira lo yapoa. Algunos no marcan yo, otros tú marcan mía, piñoima. Pero eso no está bien, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos que ser planilleros ante el Señor. A ver la ñane planilla de bautismo, ve. Peanda y ya ñane ya no debe. De por y la planillerismo en los registros, ¿verdad? De las secretarías de las parroquias.
Porque bebés en la teracuera. Lo lleva bautizamacue, lo lleva macuela y confirmación. Pero después nunca se acercan a vivir su vida cristiana. Entonces todos los novenarios nos invitan a reflexionar y a entender que la vida espiritual es un camino de fe y es un camino de esfuerzo, es un camino de escuchar la palabra de Dios día a día, de esforzarse día a día y entonces de poder llegar a lo esencial y a lo fundamental, ¿verdad?, en la vida del cristiano. Y miren, queridos hermanos, estamos en este camino de una gran santa, porque Santa Elena, justamente como dice aquí el Evangelio, también la sabiduría, pero no vamos a poder entrar y explicar todo, ¿verdad?, porque la riqueza de la palabra de Dios es inmensa. Pero por lo menos algunos puntos quisiera recalcar y tomar desde la palabra de Dios, hablar un poco de Dios, pero sobre todo hablar desde Dios para el hombre, porque Dios habla al hombre a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de la revelación. Opeaco dice ina peñande ñandúa peñande yahueraja peñande rogapupe yahueraja peñande netame yahueraja ina peñande coepe. Esa es la revelación de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar. Y aquí nos invita y nos dice, porque esta es una característica linda que podemos aplicar a nuestra santa patrona, Santa Elena. A veces ñande moñe ponuma el Evangelio. Primero dice, no se puede servir a dos señores. Es decir, a Dios por una parte y al dinero. No se puede servir a los dos al mismo tiempo. O hacemos una opción verdadera. Pero ¿qué quiere decir servir a Dios o servir al dinero? Esto quiere decir cuando nosotros nos aferramos simplemente al dinero, por ejemplo, ¿verdad? Y llegamos a la avaricia. Y ese es un vicio capital, es un pecado tremendo. Porque la avaricia ya no tiene límites, es desenfrenado. Es una manera desordenada de vivir y de querer usufructuar los bienes que Dios nos da. ¿Entienden? La avaricia no quiere decir, queridos hermanos, que nosotros no tenemos que usufructuar y tener los bienes del Señor, sino que tenemos que luchar por tener siempre estos bienes tan lindos y hermosos que Dios nos ha regalado, incluso con esa capacidad de que nosotros podemos transformar la naturaleza, podemos transformar tantas cosas lindas, pero tenemos que saber utilizar justamente a favor de la felicidad y la realización del hombre, la dignificación de la persona. Y entonces, ¿por qué está diciendo no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo? Sobre todo cuando hay avaricia, cuando nosotros nos centramos y buscamos solamente eso. ¿Pero por qué? Y porque nosotros a eso, por ejemplo, le llamamos la palabra monopolio. Monopolio. El monopolio quiere decir que en de en embochar ese pean es a ni que cuya guaysa yo garuan pomo vende esa peña mondui beite moy cuya guaysa a peseite pesa ñane mondui umi y plata haumi y mondá haumindo y cuase ya va bebe hapisai. Justamente la avaricia, cómo se vence, queridos hermanos, y justamente esta mujer, Santa Elena, nos muestra cómo se vence la avaricia. ¿Cómo? Con la generosidad. ¿Con qué se vence la avaricia? Con la generosidad. ¿Con qué? Con la generosidad. Porque generosidad quiere decir que vos entendés que todos estos dones, y aquí te pone ejemplos maravillosos, ¿y por qué lo que vos querés acumular tanto? Y al final de cuentas, cuál es acumular, pero al mismo tiempo, en mañana, pensaré, se está la boriajú, chapinho y perubina, penandi, aoquesoro, raquítico, jasea, todo lo que sea. Rejo hospital, de yo y ponja, y por la avaricia, porque ñamondá, ñanemondá, vea la avaricia, acumular los bienes, que incluso
Sabemos que de por sí los bienes nos pertenecen a todos. Yo recuerdo que yo una vez estaba hablando un poco así y después uno me dice, padre, pero yo eso lo conseguí bien. Yo eso, padre, trabajé. ¿Cierto? Puede ser. Te felicito. Ayer povete hoy ve, no debe hoy. Pero felicita. Pero la avaricia es cuando vos, justamente porque Dios te ha dado tantos bienes o te ha dado oportunidades, porque tenés que entender también que si vos fuiste capaz de trabajar y de ganarte con el sudor de tu frente, por eso yo te aplaudo y te felicito, pero te falta, como dice Jesús, te falta una cosa. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Eso no quiere decir que Jesús le está diciendo, anda y repartí todo, sino que justamente es lo que nos dice el Evangelio hoy, la generosidad. La generosidad es reconocer y decir, Señor, tú me has dado a mí más oportunidades para que yo pueda servir mejor a mi hermano. Es como decir, si a mí me dio la oportunidad, no sé, para ir a estudiar, no sé, lejos, en otros lugares, en otras universidades, con otras posibilidades, que tal vez otros no tuvieron, ¿verdad? No tuvieron. Pero entonces yo agradezco a Dios esa oportunidad que me ha dado. Y entonces desde esa oportunidad y de esa calidad y cualidad que el Señor me ha regalado, con ayuda, y ahí está, entra mi generosidad. Porque entonces ya llegué a vos añeme, ese era pisacuera veiga tus anguanchas de cuera veí. O huereco, aunque sea a través de este instrumento que ahora somos nosotros, que tuvimos otras oportunidades para ofrecer lo mejor que hemos aprendido. Pero todo lo contrario, ¿qué sería? Me voy, me enriquezco, ¿verdad? Con la sabiduría, con las cosas lindas, las oportunidades que me dieron. Y bueno, tengo que agradecer, porque me fui a Harvard, me fui a Europa, me fui a no sé dónde, hasta la luna me fui para aprender y vengo con grandes conocimientos. Pero después vengo para robarle a mi pueblo, para enriquecerme ilícitamente, porque Shela Nambreo y number one en el conocimiento. Pero entonces tenés un conocimiento fino, con guantes finos, para robarle mejor a tu hermano. ¿Entendiste? Eso no es generosidad. Eso es justamente avaricia. Reipe alane poncho de la pisaira y veazula y poncho. Hande ñeñuala y poncho. Entonces la otra iro otiriti bebeina. Entonces, queridos hermanos, lo que hoy el Evangelio y por medio de esta gran santa patrona nuestra, Santa Elena, nos tiene que ayudar a entender esa generosidad. Nos tiene que ayudar. Imagínense. ¿Y saben por qué, queridos hermanos? Porque esta mujer realmente, antes de entrar en todo lo que es el palacio, también fue una mujer muy sencilla. Una mujer que salió de la plebe. No es que nació entre algodones, sino que también luchó y conoció la pobreza. Conoció lo que significa la humanidad de las personas y del hombre. Y yo pienso que aquí justamente nuestra comunidad, si hay Cuaboná, porque yo fui párroco también aquí, ¿verdad? Estuvimos juntos. Entonces conozco que aquí en nuestra comunidad siempre hay necesidades, hay familias, hay necesitados. Pero así también yo conozco a cada uno así de ustedes cuando les miro y conozco también el corazón de ustedes. Conozco ese deseo de generosidad y de amor que ustedes tienen a su gente, a su familia. Y esa es una de las cosas que yo admiro y que siempre agradecí a Dios cuando estuve aquí en medio de ustedes. Porque ahí he aprendido mucho también de ustedes. Visitando a la familia, visitando a los enfermos, visitando a los pobres, visitando a los moribundos, visitando sobre todo también a las personas con escasos recursos. Y en fin, tantas cosas que ustedes conocen mejor que yo, ¿verdad? Visitando a personas también en situaciones no solamente tal vez de una pobreza económica, sino que también de una pobreza espiritual, o situaciones, ¿verdad?, que encontramos de jóvenes muchas veces abandonados, niños, en la droga, en el vicio, en la caña, en el huiroreí, ¿verdad? Bueno, pero yo conozco el corazón de ustedes y la preocupación también.
Y bueno, Santa Elena es la santa ideal para esta comunidad, porque ella, así como Jesús, también se anonadó. Va a irse la anonadarse, hacerse nada. Upea dice, ei que ibirebe, ei kendera pisa pirebe, rei cuajanguaisha, porque hoy cotemendere jejina lleva. A upear entonces rei guatajare, echare yesa peare, rei guataje ni escuela, rei chuecuera na ave aime, vamos a sande la sepo, ñapuague, y vamos a mirar hacia adelante. Entonces ahí está, queridos hermanos, lo que estábamos diciendo al comienzo. Si Dios nos da a nosotros oportunidades, a uno le da más oportunidades para que pueda desarrollarse bien, para que pueda sentirse mejor, para que pueda entonces servir mejor a su comunidad, porque pudo formarse mejor, pudo recibir más beneficios de A o de B. Eso ya no nos interesa, ¿verdad?, del cómo, pero por lo menos ha recibido esa oportunidad. Y entonces tenemos la obligación moral, se dice. La obligación moral es cuando nosotros mismos nos damos cuenta de que somos nosotros quienes tenemos que dar el primer paso para ayudar a los demás. Diga, tú ñande ubebeñaí, ñajaro, tú ubemboria juga ñande, se ayuda mina, hay cote gondere andere mañana, ubebeina, hare bañamos burú ahí. Sino que sobre todo la obligación moral, en el aspecto justamente de la ética, se dice que nosotros somos los primeros que nos dejamos tocar por Dios y entonces somos capaces de mirar y entender la necesidad de la gente, la necesidad de nuestra comunidad. Y esta es nuestra comunidad. Este es el lugar donde nosotros tenemos que santificarnos. Este es el lugar y también este es el tiempo que nos corresponde a nosotros. No piensen que nosotros vamos a santificarnos en el año 2100, porque en el año 2100, ¿cuántos años vas a tener en el año 2100? Voy a contar, señora, en el año 2100. ¿Cuántos años tenés ahora? 70. El sumamicho es 70 años más. 140 años de cota. Reñita va a ver, no, va a piopea. Ni me morí, ay, pobrecita. Antes de Pucajina Siriaco, voy a llorar con 70 ahí. Y dentro de 100 años, reguapita bebeina. 170 años de cota. Peisa neita hina. Hacia nieta ya otra ahí, bebé. Pero si andamos ahí, más igual, bebé. Así que engañe, va a parar la ñera. Ya no será nuestro tiempo. Queridos hermanos, este es nuestro tiempo. Este es el momento que tenemos que traer a nuestra vida, ¿verdad? Y por eso que es lindo encontrarnos y hacer este camino. Porque el Señor nos está recordando y nos está diciendo, atención, atención, tu vida eterna comienza aquí. Así que vamos a hacer juntos este camino, en este novenario. Entonces, no te inquietes, dice el Señor, no se inquieten por su vida, no se inquieten en acumular, pensando qué voy a comer, o me inquieto por mi cuerpo. Ayer, que se preocupa más en las cosas materiales, en las cuestiones de su cuerpo, de la belleza, gastan hasta incluso millones. Se llaman cuando yo vivía allá en Tierra Santa, en Israel, yo estaba ahí, a 25 kilómetros estaba del Mar Muerto. Y ahí se iban las modelos, de todo el mundo se iba. Y yo también me iba ahí con ellas. Pepucaba, porque se coja de mí y no, ¿verdad? Bueno, porque todos estaban preocupados. Ojo, ya en el barro especial, ¿verdad? Que te rejuvenece. Pero yo ya hace que estuve ahí hace cuánto, 15 años por ahí. Yo otra vez que volví de allá, 16 por ahí. Pues te vio hace los años ya. Bueno, y estuve ahí 10 años en ese lugar. Y por eso es que se dan cuenta mis rostros, qué jovencito que soy. Si hay un bebé, ajá, ya juega la tuyube. En el lodo del Mar Muerto, qué espectacular. 25 kilómetros.
Una vez a la semana ya rabe cochecito, ajá vaina. El mar, ahí. Eike, Yahube, Tuyucuave, Cureisha. Pero por eso que me ven así tan jovencito. Mírenme un poco. Ah. Bueno, son experiencias, queridos hermanos, pero que sin embargo el Señor dice, ¿por qué ustedes se preocupan tanto por su cuerpo? Ese dentro de poco estará ahí, será comido por gusanos. Ese dentro de poco va a estar ahí en un nicho. Dentro de poco, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Así es que dale, animate, fortalecete y dale sentido a tu propia existencia. ¿Por qué se preocupan por su cuerpo? ¿Por qué se preocupan qué van a comer hoy o lo que sea? ¿No vale acaso más tu vida que la propia comida? ¿Y acaso no vale mucho más que tu vestido, que tu propio cuerpo, la vida que te ha dado el Señor? Entonces por eso que un novenario, y sobre todo mirando a nuestra santa patrona como es Santa Elena, ella una vez que le encuentra a Cristo en su vida, ella es capaz verdaderamente de renunciar a tantas cosas. Y miren, queridos hermanos, hasta qué punto llegamos. También le educó a su hijo Constantino, el gran emperador. Constantino, ¿saben qué? Renunció a un título máximo que tenía solamente el emperador de Roma. Imagínense, él, Constantino, renunció. ¿Y saben a favor de quién? A favor del Papa. Imagínense. Constantino es el sumo pontífice. Ese título era del emperador, sumo pontífice. ¿Quién es ahora el único sumo pontífice en la historia de la humanidad ahora? ¿Quién es? El Papa. Ahora es el Papa. ¿Por qué? Y porque ese título. Entonces Constantino dice, ¿quién soy yo? Yo soy un simple emperador, humano, organización, buscar el shalom, buscar la paz, el eirene, dentro de mi imperio, en donde tiene que reinar Cristo. Pero ¿quién es el real sumo pontífice? Es Cristo. Pero ¿quién es el que lo representa? Es el Papa. Renuncio. Coronar al Papa como el sumo pontífice en la historia de nuestra humanidad. Pero esto, queridos hermanos, no es simplemente para decir, llave la mandá, llave la sumo pontífice, llave arecoina esta corona o lo que sea, ¿verdad? Sino que sobre todo, queridos hermanos, significa que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad demasiado grande. ¿Y dónde nace o cómo nace las actitudes de un niño, las actitudes de un hijo? ¿Dónde se van gestando? En la familia. Y sobre todo, ¿quién es la que tiene la gran responsabilidad en la educación de los hijos? ¿Quién es? La mamá. Así que un fuerte aplauso a todas las mamás que están aquí. Y espero que verdaderamente nosotros entendamos esto, queridos hermanos. Y por eso busquemos ayudarnos como comunidad, transmitir estos valores, que nosotros también eduquemos a nuestros hijos, porque tenemos que entender que en nuestra vida, ciertamente que vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar los vicios que existen en el mundo. En este caso hoy estábamos hablando del vicio de la avaricia, querer acaparar, querer monopolizar, querer adueñarnos de todo, porque parece que nos sentimos inseguros si es que nosotros aquí no dominamos o lo que sea. Sin embargo, el Señor nos dice, no, ¿por qué se van a preocupar? Si ustedes saben que ustedes tienen un tiempo y ustedes valen mucho más que esas flores, ustedes valen mucho más en la creación de Dios. Pero esto nos lleva a otra cosa más importante todavía, porque si nosotros entendiésemos, entonces nuestra organización de comunidad, nuestra organización de eclesia, porque eso quiere decir la ecumene, que quiere decir en el encuentro y en la relación entre las personas, la organización de nuestro país,
la organización de nuestra iglesia, la organización de nuestro barrio, la organización de nuestra familia. Quiere decir que si el interés es la vida, entonces vamos a preocuparnos porque nadie sufra necesidad. Y eso lo tenemos muy bien escrito en esta reflexión tan linda, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 hasta el 47, te habla de la primera comunidad. Es decir, cómo tenemos que vivir nosotros como comunidad. Todos se reunían a escuchar la palabra de Dios, a entender y a saber lo que el Señor nos pide para vivir en esta relación entre nosotros, porque amamos a Dios y porque sabemos lo que Dios nos pide. Y después dice la palabra más linda y esencial que Santa Elena supo transmitir en su familia y su hijo. Nadie pasaba necesidad. Nadie pasaba necesidad. O sea, si el Evangelio aquí nos está diciendo y nos hace esta pregunta, ¿por qué ustedes se inquietan? ¿Por qué ustedes tanto piensan en que tengo que tener mi platita, tengo que esto, tengo que acaparar, a que se tu yata mañana, a que IPS venda yumo ahí moja, a que vamos otro hospital venda yumo ahí de ahí vea, a que vamos a que pea pues a que pea moa. Entonces estamos todos con el jaque, ¡ah! ¡Que es amigo! Se mandó a ver de diputados y hoy una vez, a que el jaque venía y medio. O más no más vea. Fíjate, y se va a llevar. Entonces, el famoso jaque. Y entonces por eso, ¿qué pasa? Cada vez entramos más en ese vicio del sálvese quien pueda. ¿Por qué? Y porque no hay una buena organización. Una buena organización como comunidad. Porque nos roban. En todas partes nos roban. Donde vos te vas, no va. Entonces hay ya una mentalidad del sálvese quien pueda. El jaque. Digo, anga, de asegurarnos a 20 y 20 más. Y de ahí vienen las otras características. Se dan cuenta que un pecado y un vicio te lleva a otro. Porque cuando vos te ves inseguro y sabes que estás en el jaque. ¿Alguien dirá así? De ellos ahí ponja. Alguien de coi plata, diga tu madre estudia ponja. De como hay oportunidad. Entonces, ¿saben cuál es la otra cosa que nos pasa a nosotros? El famoso a propósito, Pembo, huese y la micrófono. A propósito, no endulce y va a ir la heredera ese. Y ahí pues yo ya me olvidé ya. ¿De qué yo estaba hablando? ¿De qué yo hablaba? Ya, me demando. Ahora, se hemos aprendido esa y pata página. Pembo, huevo, y se ese micrófono, güey. Una vez endulce y nada. Bueno, fíjense qué interesante, porque de aquí viene, y con esto quería justamente dar la conclusión de lo que el Evangelio hoy nos dice. Porque el jaque, darekoi ponja ave, jaque, darekoi oportunidad, el jaque, entonces ya tenemos que llevar. Y entonces viene lo siguiente, justamente ahora que va a haber votaciones, ya votada la año de intendente, ¿verdad? Ya votada la año de concejana, lleva. Todo el mundo, jaque, vea la jaque, Gina. Y entonces, yo escucho mucho eso, ¿cuál es la mentalidad? En general, que se hace en dubia. País, coan al área aprovechada, ¿se dan cuenta? Y ese, ¿sí o no? Sí, gente más. Porque todo, debe donde hoy tiene amigos ahí, coan al área aprovechada. Y eso se ve, por ejemplo, ustedes si quieren que esta calle funcione, coan a la aprovechada. Tape joven Jeruela vende intendente, coan a aprovechada, Es una vergüenza. Coaña era aprovechada. Y eso está en la cabeza de todito nosotros. Coaña la era aprovechada. ¿A qué país cabaña coaña la párroco? Coaña la era aprovechada. Ella por Juan de bautismo, ella por en el de peamo. Coaña la era aprovechada. Y así, querido hermano. Desde ella pues la confirmación, hágala la aprovechada, porque a mí fulano. Bueno, yo digo eso a nivel de la iglesia,
porque no le quiero ofender a los pobres políticos que se sienten muy ofendidos cuando el País Cabaña dice esto. Nambre hoy, y pues yo hoy, pues el País Cabaña habla de política y ya. A pegar pico, cierto, se pico de política, está con realidad verdaderamente lo que el Señor dice aquí. ¿Por qué se inquietan de esas cosas? Nosotros no podemos inquietarnos, dice el Señor. ¿Por qué? Y porque ustedes valen mucho más, dice. Ustedes valen mucho más que eso. Entonces, si la palabra de Dios y el Señor nos dice que nuestra vida vale mucho más, por mucho que ustedes se inquieten, ¿acaso alguno de ustedes puede añadir un solo segundo al tiempo de su vida? Qué espectacular esta pregunta que el Señor nos hace. ¿Acaso vos podés agregar un solo segundo a tu propia vida? A la cuenta. Yo no sé en qué idioma tenemos que hablar para poder entender el mensaje de salvación. Este es el mensaje de salvación. No quiero alargarme mucho, pero aquí si vamos a entrar en todos los detalles, nos ayudará muchísimo, por lo menos a reflexionar y a entender qué cosas tenemos que procurar encauzar y encaminar en nuestra vida. Porque eso sí, estamos seguros que Santa Elena, que es nuestra patrona, ella sí que entendió y por eso fue capaz, ¿verdad?, de educar a su hijo. Y como yo vivía ahí en Tierra Santa 10 años, entonces ahí cuando moraina, todo lo que esta señora hizo verdaderamente, pero no por figuretear, no, porque justamente se nota que tenía un corazón pero adherido totalmente al Evangelio de Jesucristo. Upeare vengo la santa, upeare vengo. Porque fue capaz entonces de mirar mucho más allá. Todo lo que Jesús, todo lo que Dios ha hecho por la humanidad, ella entendió y quiso recuperar eso. Y por eso es que en Tierra Santa, por ejemplo, 3 grandes basílicas que gracias a Santa Elena, ¿verdad?, lo que se llama la basílica ahí donde está el Santo Sepulcro, gracias a Santa Elena, una cosa de ese tiempo. La otra iglesia que se llama la iglesia del Pater Noster, el Padre Nuestro, en el Monte de los Olivos, también, ahí, una iglesia magnífica. Y la única que queda en pie, pero bien todavía, de ese siglo, la Basílica de Betlehem, de Belén, también el lugar del nacimiento de Jesús. Estas son las 3 grandes basílicas que gracias a Santa Elena, su hijo Constantino ciertamente fue entendiendo y fue también respondiendo a este llamado del Señor. Así es que ustedes tienen una gran responsabilidad, queridos hermanos, en esta comunidad, porque ustedes son los que tienen que despertar el corazón en nuestra iglesia. Hoy a ver, pende barrio, pende familia, ve. Esto que el Evangelio nos acaba de decir. Despertar el deseo de hacer el bien, despertar el deseo de la generosidad. Como ya dijimos, la generosidad es una obligación moral. Apliquen siempre la palabra moral. Ya repetí mi obligación moral. ¿Cómo? Obligación moral. Porque obligación moral quiere decir que nadie tiene que venir a decirte, debe ya poner a ver, debe ya poner a ver, debe ya poner a ver. La moralidad quiere decir que en deyare moingema pende a tu umejare cuamalare yapo anamba ere a porque en de auténtico cristiano. Oñembo ema cuende Santa Elena ombo ema vacue lleva a su hijo y por lo tanto aprendió y supo hacerlo. Así es que nosotros también pidamos esta gracia, que aprendamos también nosotros y que también sepamos hacerlo. Que así sea. ¡Viva Santa Elena! ¡Viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso para el Señor. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre, atiende nuestra súplica. Padre, atiende nuestra súplica. Por la Iglesia, para que a través del magisterio de nuestros pastores
nos siga exhortando al cuidado de nuestra casa común, como creación y regalo de Dios para toda la humanidad. Oremos. Padre, atiende nuestra súplica por los gobernantes y los líderes de las naciones, para que tomen decisiones sabias que protejan el medio ambiente, respeten la dignidad humana y busquen el bien de las futuras generaciones. Oremos. Padre, extiende nuestra súplica. Por el Paraguay, para que todos sus hijos trabajemos con honestidad y compromiso por la construcción del bien común, superando las divisiones y buscando la justicia y la paz. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Por nuestra comunidad que celebra con fe este novenario, para que confiemos plenamente en la providencia de Dios, que conoce nuestras necesidades, y vivamos estos días como un tiempo de gracia y bendición. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, especialmente hoy que presentamos y que estamos rezando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Señor, te ofrecemos nuestras vidas, nuestra juventud toda por ti, también nuestras penas y alegrías, que en nosotros el mundo dejó. Te pedimos por nuestros hermanos que sufren sin poder comprender, que su soledad nunca se llena, porque no se acercan más a ti. Jesús, ayúdanos a comprender mejor tus enseñanzas de amor a los demás, que nuestro corazón sea siempre un hogar donde sea eterna la gloria de tu amor, donde sea eterna la gloria de tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Elena y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar hoy a Santa Elena, que se ha consagrado a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella, la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo,
Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Promombe uñan de Yara Jesucristo, remano Hawe, Roguero Viare y Cobelle, Eyuñan de Yara, Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los catequistas, con los agentes pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Rezamos hoy especialmente por la salud de Alberto Ríos. Él tiene 40 años y que está en UTI después de un accidente. Sobre todo rezamos también por los familiares, por su mamá, Mercedes Zavala. Ellos son de Concepción y ellos son también padrinos, madrinas de Ñandeyara Ñe'e. Así es que rezamos por la salud de este joven y también pedimos por la liberación de Luis Federico, y rezamos especialmente también por Carmen, por su salud, que el Señor le dé esa gracia. Y te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Santa Elena, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora con mucho entusiasmo decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús se nos da como alimento de vida eterna. Que su presencia en nosotros nos impulse a vivir en coherencia con el Evangelio, cuidando nuestra casa común. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Agradecemos al Padre Víctor Cabañas por su presencia en nuestro cuarto día del novenario, a su acompañante también muchas gracias, a nuestro músico y a todos ustedes por la presencia.
Mañana continúa el continúa la novena en el quinto día. Las 18:30 el Santo Rosario y a las 19 horas la Santa Eucaristía. Seguimos teniendo las rifas que se van a ser sorteadas el día 18 de agosto, después de la misa. Ahí con la señora Marta, los que quieran adquirir, pueden pasar a la salida. Tenemos una hamburgueseada a beneficio del señor Vidal Mesa para el día viernes 14 a las 16 horas. Es una hamburgueseada, el costo es de 10.000 guaraníes. Creo que más información ahí con la señora Marta si es que desean adquirir las adhesiones también. Bueno, vamos a ponernos de rodillas ante nuestro... Vamos a ponernos de rodillas ante nuestra Santa Protectora. Vamos a rezar y vamos a pedirle al Señor, especialmente entonces, la protección de Santa Elena, por nuestra comunidad, por nuestra iglesia y sobre todo como madre ejemplar que supo educar, formar nada más y nada menos que al gran emperador Constantino. Gloriosa Santa Elena, mujer de fe, madre generosa y servidora de Dios, tú que supiste acompañar y formar a tu hijo Constantino, llamado a ejercer una gran responsabilidad al frente del Imperio Romano, intercede por nosotros, para que también sepamos educar, orientar, sostener a nuestros hijos en el camino del bien, de la verdad y de la fe. Oh Santa Elena, tú que aún rodeada de grandezas humanas, no olvidaste el sufrimiento de los pobres y necesitados, enséñanos a tener un corazón sencillo, manos abiertas para compartir, sensibilidad para reconocer a Cristo en los más pequeños y en los pobres. Santa Elena, tú que viviste en tiempos de grandes transformaciones, intercede por quienes tienen responsabilidades de la organización de nuestras comunidades, de nuestras instituciones, de nuestro pueblo, de nuestro Paraguay. Que quienes gobiernan el Paraguay busquen siempre el bien común, como nos piden los obispos en este año. Defiendan la dignidad de cada persona y trabajen con justicia, honestidad y espíritu de servicio. Ruega también por la Iglesia, oh Santa Elena, para que permanezca firme en la fe, unida en la caridad y valiente para anunciar el Evangelio. Que nuestras comunidades cristianas sean lugares de acogida, fraternidad, servicio y esperanza y generosidad. Oh Santa Elena, te confiamos especialmente nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos. Protege a los esposos, fortalece a las madres, fortalece a los padres, acompaña a los abuelos, conserva nuestros hogares unidos en el amor de Dios. Cuídalos como cuidaste a tu hijo Constantino. Ayuda a nuestros jóvenes a descubrir su vocación, a no dejarse seducir por los caminos que destruyen su dignidad y a encontrar a Jesucristo, la verdadera alegría y el sentido de sus vidas. Oh Santa Elena, ponemos bajo tu protección a todos nuestros hijos. Cuídalos en sus estudios, en su trabajo, en sus amistades, en sus decisiones. Líbralos de la droga, líbralos de todo peligro. Dale sabiduría para elegir el bien, fortaleza para superar las dificultades, los vicios y un corazón capaz de amar y de servir. Oh Santa Elena, tú que buscaste con perseverancia los signos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos también a nosotros a encontrar a Cristo en medio de nuestras cruces, a no perder la esperanza en las pruebas y a comprender que solamente el amor entregado puede transformar verdaderamente la historia. Oh Santa Elena, Madre creyente, servidora de los pobres, mujer entregada a la Iglesia, ruega por nuestras familias, ruega por nuestros jóvenes,
Ruega por esta capilla, por esta comunidad. Ruega por los jóvenes, por los niños de esta comunidad. Ruega por nuestra patria. Que bajo tu protección e intercesión, oh Santa Elena, aprendamos nosotros a servir antes que a dominar, a compartir antes que a acumular las riquezas, a construir antes que a dividir. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¡Viva Santa Elena! ¡Viva Santa Elena! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, vamos a sentarnos un ratito, ¿verdad? Entonces, para indicar. Bueno, tenemos ya todas las indicaciones, ¿verdad? Mañana sigue, ¿qué día es? Mañana el quinto día. Bueno, y así es que yo les agradezco infinitamente esta invitación. Vamos a volver a vernos en estos días. Como decía el Papa Francisco, vaya ahí el Papa, recen por mí. Ya lleva, que siempre uno por el otro, para cumplir esta misión tan importante. Y lo que decíamos también, imitando, por lo menos que sea mishimía lleva, poder imitar siempre. Y en este novenario nos invita a imitar estas virtudes tan lindas de nuestra santa protectora. Y como siempre nos acompañan, ahí ven ya las cámaras de Ñande Yarañe. Estamos transmitiendo directamente, mucha gente y cada vez más. Y también siempre pedimos, y todas las personas que nos escuchan también, de ir sumándose a ser padrinos de nuestro primer canal católico que tenemos, Ñande Yañe. 4 años ya que estamos, 4 años, ya bueno, estamos en 4 años y medio. Ya vamos a, dentro de poco, el año que viene, ya 5 años llegamos. Y ustedes saben que Ñande Yarañe es justamente la idea inicial. ¿Dónde surgió? ¿Dónde surgió? Aquí en esta parroquia. ¿Está? Justamente en tiempo de pandemia, ¿se acuerdan? Que solamente podían venir 10 personas, eso. Y los otros solamente de su casa. Bueno, pero ahora hay que recuperar. Pero es ahí donde surgió, ¿verdad?, ese deseo de que los medios de comunicación puedan llegar hasta las casas. Y bueno, ese es un milagro de Santa Elena, un milagro de Virgen de la Merced. Justamente Merced y regalo y se dio la Merced, la lleva. Así es que nos dio este regalo tan lindo para nuestra iglesia, desde este barrio, desde este lugar, desde esta parroquia. Entonces el Señor hizo surgir nuestro primer canal católico. Así es que tenemos que dar gracias por eso. Y todos ustedes tienen que seguir rezando, y todos ustedes también tienen que ser padrinos, ¿verdad? Y justamente Carmen es la que nos ayuda con todo el padrinazgo, la que lleva adelante la lista. ¿Cuántos padrinos tenemos, Carmen? ¿Cuántos padrinos tenemos actualmente? 280 padrinos. Pero ya voy y mina, porque estábamos ya 350 por ahí. No sé si lo viste hizo huepaba ahí, ¿no? Ella con la gente después la circulante estaba se abandonante más. Hey, ahí ya Jesús en el capítulo 9 de San Juan. Ustedes también me quieren abandonar, hey, Jesús, por ando yo. Así que no pensate, al contrario. Tenemos que unirnos y hacer más fuerza. Entonces tenemos 280 padrinos actualmente que cada mes nos están ayudando. Hay otros que así en forma esporádica también suelen ayudar.
pero necesitamos que todos pongamos el hombro para llevar adelante. Y sobre todo porque dijimos hoy en la Eucaristía que este es nuestro tiempo. Coan anden de ayudarnos, coan anden de avaro, coan anden de motea y ponamos iñane. ¿De qué te sirve? Entonces quiere decir que hermano y ella de ella podemos ahí más la transferencia. Ande memo ahí más de platita. No, hermano y ella hatata malan de po. Así es que aniguen a la coan amo en la hatán de ilan de poina. Allá no cueve y malan de po. Bueno, así es que fuerza y entusiasmo. Como siempre nosotros tenemos ahí al final también nuestra alcancía. Todos los que quieran colaborar, ayudar, siempre es todo bienvenido. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía con esta oración final. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Elena, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo, y viva María, y viva Santa Elena. Y un fuerte aplauso para toda nuestra comunidad. Bueno, y después mientras cantamos, al final vamos a imponer el aceite santo para todas las personas que quieran recibirlo. Y que Dios le bendiga a todos. Emperatriz de Roma eres tú, oh Santa Elena, bendita tú, nuestra patrona es puesta por Dios, bendícenos por todo, ruega a Dios, tus virtudes cual fulgente estrella, ilumina a tus devotos al andar, quien te sigue en el camino de la fe, a Cristo en todas partes encontrarás. Emperatriz de Roma eres tú, oh Santa Elena, bendita tú, nuestra patrona es puesta por Dios, bendícenos por todo, ruega a Dios, bendícenos por todo, ruega a Dios, bendícenos por todo, ruega a Dios. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Buenas noches.